Bueno, bienvenidos a todos a una nueva webinar. Mi nombre es Pablo Ríos. Para los que no me conocen, soy supervisor de mesas de ayuda. Hoy voy actuando como moderador de la webinar del día de la fecha. Nos acompaña Aldana Girardi, que va a estar como ponente, especialista en ERP. Y el tema que hoy nos compete es el tema de gestión de clientes y vamos a hablar específicamente del cliente alias. Una funcionalidad que tenemos hace bastante tiempo. No sé si todas las instructoras están al tanto de la funcionalidad del cliente alias, de cómo opera, para qué sirve, en qué ocasiones lo vamos a utilizar. Dicho todo esto, le doy el pase a Aldana para que comience la misma. Le agradecemos a todos por participar. Buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar entonces con la webinar del cliente alias. Lo fundamental del cliente alias, ¿sí? La funcionalidad en sí, es que un mismo punto de venta tenga distintas razones sociales. Esto le va a permitir que, si por ejemplo el cliente era consumidor final y ahora, por ejemplo, pasó a responsable en cripto, se puede realizar un alias para poder guardar el historial de este y no perderlo. Por ejemplo, vamos con este cliente. En principio era un cliente que era responsable en cripto con su nombre, Cristian Álvarez, y luego pasó a ser una empresa. ¿Sí? Entonces se le generó un cliente, no un cliente nuevo, sino un alias con la empresa en sí. De esta manera, antes de crear un cliente nuevo, lo que hace es se le crea un alias y el punto de venta en sí no pierde todo el historial que ha tenido desde que se dio de alta. Para crear un cliente, un alias nuevo, vamos al signo más. El código, como verán, es el mismo, sí, del cliente. El alias no es algo que pueden editar, no le pueden asignar un número, sino que el sistema le brindará el número siguiente. Pueden poner la razón social, qué tipo de persona, si es jurídica o física. Ahora, por ejemplo, vamos a crear un alias donde este punto de venta pasa a ser un consumidor final, como ya no va a ser más responsable en cripto. Entonces, por ejemplo, ponemos nuevamente un nombre. Vamos a poner el tipo de contribuyente, consumidor final, DNI, identificador. Siempre que es el maestro del cliente van a ver los campos obligatorios con un asterisco. Y en este caso es la razón social, los tipos de contribuyente, tipo de identificador y el identificador. Obviamente también tienen para cargarle todos los datos impositivos de la propia pestaña de impositivos de facturación. Una vez cargados los datos nuevos, se van al disco acá a guardar. Ahí verán que tienen el alias anterior, el nuevo alias, y el cambio no va a ser efectivo hasta que guarden el cliente. Una vez que guardan el cliente en sí, van a ver que los datos que habían puesto en el alias pasan a estar en el cliente y que el alias anterior queda guardada aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos el alias 1 de este punto de venta, que había sido Cristian Álvarez, responsable de cripto. Luego tenemos el alias 2, que pasó a ser una empresa, Nextbeam, y ahora es un consumidor final. A ver, vamos con un ejemplo puntual en facturación de cómo utilizarlo, ¿sí? Vamos a hacerle una factura al cliente 590605. El sistema ahora lo que va a traer es la nueva información del cliente con el alias 3, que es el alias que creamos. El tema es el siguiente. Si, por ejemplo, este alias es totalmente nuevo, no tiene ningún tipo de facturación, si el cliente nos pide una nota de crédito o bien quiere tener una última facturación o quiere que facture con lo que es la razón social Nextbeam, esto se puede seguir usando. Simplemente aquí cambian el alias 3 por el 2 y el sistema le traerá la información del responsable en cripto y de la empresa Nextbeam. Se puede facturar, pueden realizar notas de crédito y demás. Por ejemplo, es muy común que cuando dan de alta un alias, si van a la parte de realizar una nota de crédito y no modifican el alias por el alias anterior, en este momento el cambio lo acabamos de hacer y el sistema no va a traer absolutamente nada para relacionarnos porque no tiene facturación el alias 3. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el usuario pide una nota de crédito de la empresa, se puede cargar directamente de modo alias 2, nota de crédito, motivo, y el sistema traerá la facturación que se realizó con ese alias. Lo mismo para el caso del alias 1, si necesitan hacerle una nota de crédito, algún tipo de comprobante que se haya hecho con el alias 1, también es solamente colocar el número 1 en la parte de alias y de ese modo el sistema lo traerá. Esto es muy común también que suceda con los comodatos. Por ahí al momento de realizar un comodato, si por ejemplo el comodato lo hice hace un tiempo y
el cliente tenía un alias número 1, obviamente el sistema te va a traer el 3 para relacionar, pero bueno, es simplemente ver cómo se cargó el comodato original para poder realizarle el contracomodato. Obviamente, si por ejemplo también sucede que hay un alias en particular que ya no quieren usarlo más, esto también se puede anular, se van a la pestaña de alias, pueden venir a anularlo y guardar para que sea el cambio efectivo. Si después hay un comprobante que necesitan hacer o un contracomodato o nota de créditos, el cliente alias se puede desanular para usarlo nuevamente. Si yo, por ejemplo, ahora voy a un comprobante y quiero usar el alias 1, la misma se encuentra anulada, ¿sí? Es simplemente venir al alias, desanular la misma, guardamos, siempre actualizamos para que impacten los cambios y ya podemos hacer uso de ello. Lo fundamental de esto es que cuando los puntos de ventas tienen algún tipo de cambio impositivo, ya sea de nombre, de condición impositiva, en vez de venir al cliente, a la pestaña de impositivos de facturación y hacer los cambios del mismo, poder crear un alias. Más que nada, ¿por qué? Porque si yo voy a la pestaña de impositivos de facturación y hago el cambio impositivo desde aquí, yo estoy pisando la información anterior. No le dejo al sistema un registro de los cambios que tuvo ese punto de venta impositivamente hablando. Es decir, si yo, por ejemplo, de acá voy, edito y paso este cliente desde esta pestaña a responsable inscripto, para el sistema siempre va a ser responsable inscripto. No importa que yo le haya facturado ya como consumidor final. Entonces, si nosotros hacemos los cambios por alias, una que podemos seguir usando la condición impositiva del cliente si así lo requiere este, más adelante o en el mismo día. Y otra que nos queda un registro de cómo fue mutando la parte impositiva del cliente y el sistema puede hacer un seguimiento de eso. Si no es pisar información y, por ejemplo, los reportes, si yo lo cambio de impositivos, este cambio va a ser siempre Albert Christian. No iba a haber otro dato impositivo, pero con el alias sí se puede hacer un seguimiento y bueno, todas estas funcionalidades que hemos ido explicando. ¿Tienen alguna consulta, duda que me quieran hacer? Yo te quiero hacer una consulta. Por ejemplo, si ahora está Álvarez Cristian y quiero que sea otro alias, que se facture con el otro alias, ¿cómo se modifica? ¿Con un alias anterior o con un alias nuevo? No, un alias anterior. Next bill, ponele. Ok. Vamos a lo que es venta mostrador o cualquier tipo de comprobante, ¿sí? Convengamos que en pedidos también. No desde ventas si yo quiero facturar, sino como de gestión de clientes. De gestión de clientes, si vos, por ejemplo, querés que el cliente vuelva a tenga, por ejemplo, traiga de manera predeterminada la información de Nextbin, tenés que crear de vuelta un alias, ¿sí? No hay forma de volver a que el sistema de manera predeterminada te traiga el alias 2. El sistema siempre va a traer el último alias creado. Entonces, en ese caso, vas al signo más, se va a crear el alias 4, vamos a crear Nextbin nuevamente, tipo de contribuyente, responsable en cripto, quit y guardamos. ¿Sí? Entonces, al guardar, va a estar de vuelta la información de Nextbin, ¿sí? De manera predeterminada, al punto que si yo voy a un comprobante ahora, cargo el cliente, el sistema me va a traer el alias 4 con la información de Nextbin, ¿sí? No hay forma de volver a que el sistema de manera predeterminada te traiga un alias anterior. Siempre va a traer el último, pero te va a permitir, obviamente, con las seguridades pertinentes, editar el alias al cual que le querés facturar, le querés hacer la nota de crédito, el comodato, lo que fuese, ¿sí? Porque así, o sea, yo se lo estoy mostrando en venta mostrador, pero en todos los tipos de comprobante se puede cargar el alias, ¿sí? Al cual querer realizarle el comprobante, minutas, lo que deseen. Perfecto, entonces sería que desde alias se puede editar al cliente y cuando querés facturar, pones el número de alias, va a figurar esa actualización. Exactamente, ¿sí? Pero si nosotros queremos de vuelta que el sistema tenga, digamos, el anterior nombre, ahí tengo que cargar otro alias. Exactamente, ¿sí? Siempre el sistema te va a traer la información que ves cargado en datos de cliente, ¿sí? Esa es la que te va a traer de manera predeterminada. Entonces, si vos, por ejemplo, ahora querés que vuelva a ser Álvarez Cristian, sí, vas a tener que cargar de vuelta el alias para que el sistema siempre de manera predeterminada te traiga Álvarez Cristian. Siempre va a traer el de arriba, ¿sí? Los alias guardados acá quedan como un historial. Excelente, Aldana, muchas gracias. No hay de qué, muchas gracias a vos. ¿Alguna otra consulta? Sí, ahí de distribuidora Nani levantaron la mano. Si quieren pueden desactivar el micrófono. Buen día, Aldana, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Dígame. Te consulto. En Vendo,
no pueden poner el alias. Saldría el último alias utilizado. Exactamente, desde Vendo, ¿sí? Se va a cargar siempre con el último alias, ¿sí? O sea, con los datos que ves acá arriba, ¿bien? Sí, obviamente cuando el pedido llega, se puede editar, ¿sí? Pero siempre desde Chess. Desde Vendo no tienen la posibilidad de cargar con alias, modificando el mismo. O sea, el último alias que tienen es el que le va a salir a ellos. Exactamente, exactamente. Y te hago una pregunta. ¿Hay algún ¿Sí? límite en alias? No, por el momento no tenemos ningún tipo de límite en alias. ¿Sí? Siempre obviamente tienen que verificar bien, a ver, si vas a tener muchos alias, tenés que verificar bien a la hora de hacer, por ejemplo, un contracomodato o una nota de crédito, a cuál alias corresponde. ¿Sí? Si vos sabes bien a cuál corresponde, lo podés manejar, podés tener la cantidad de alias que vos quieras. No, era más que nada por ahí si tenía 4 o 5, un límite medio corto. No, quédense tranquilo que no puede tener la cantidad de alias que quiera. Dale, perfecto. Sí, o sea, eso ayuda a todos los cambios que hay en el mismo local cuando cambian de dueño. Sí, más que nada también a que nunca se pierda el historial del cliente, ¿sí? Porque si no, por ejemplo, no sé, una sociedad que se separa es crear un cliente nuevo. Crear un cliente nuevo es perder todo el historial. La idea de esto es que el historial se mantenga intacto y que se le pueda hacer un seguimiento correcto al punto de venta. Sí, por eso nos ayuda mucho en eso. Nosotros, por ejemplo, ahora le hacíamos un cliente nuevo, pero después teníamos que andar averiguando cuál era el que estaba anterior para ir a buscar las Exactamente, bueno, acá básicamente lo puede hacer en el mismo lugar y con el mismo punto de venta. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Voy a pasar a compartirles, gracias Aldi por la capacitación, voy a pasar a compartirles la placa final. Les agradecemos a todos por participar. Bueno, como hemos hablado, nuestro contacto en mesa de ayuda de soporte @netking.com, además de nuestros canales de WhatsApp y de teléfono. Bien, siempre dejamos el de soporte que por ahí nos pueden mandar la mayor cantidad de información posible. Y lo que les quería hablar era sobre nuestro canal de YouTube, en donde nosotros subimos todas las capacitaciones que vamos realizando, y también hablar un poco sobre el aula virtual. El aula virtual es un campus que hemos creado hace ya casi 2 años, en donde no solamente subimos el calendario de capacitaciones que vamos a realizar, subimos los videos de la misma, sino que encuentran un montón de cursos didácticos y videos y capacitaciones cortas sobre cada uno de los módulos del sistema y de nuestras herramientas satélites como Vendo, Entrega, B2B, ¿sí? Así que los invitamos a aquellos que no utilicen el aula virtual de que piensen a utilizarlo. ¿Bien? Para cada distribuidora hay un usuario gratuito del aula virtual. Si quieren contar con más de un usuario, nos lo pueden solicitar a través de nuestros comerciales. ¿Por qué tendrían más de un usuario? Porque el propio aula virtual también brinda la posibilidad de hacer exámenes. Entonces, muchas distribuidoras lo utilizan también para capacitaciones internas con nuevos empleados o con los que ya cuentan y poder tener evaluaciones en cada uno de los temas. Bien, obviamente los otros usuarios son pagos, pero sepan que si es por capacitarte, cada una de las distribuidoras cuentan con un usuario del aula virtual gratuito. Si no lo tienen o no lo conocen, no lo solicitan a mesa de ayuda y enseguida se lo vamos a estar brindando para que lo puedan utilizar. Bien. Bueno, les agradezco nuevamente por la participación. Nos estaremos viendo en la próxima webinar. Que tengan una excelente jornada. Saludos.